¿Sabes dónde vives? En este hermoso plano terrestre, lleno de misterio y aventuras para los arcontes. Bienvenidos a otro capítulo de su canal, y gracias por el apoyo, disfruta. Deuteronomio capítulo 2 versículos 33 al 35. El Señor, Jehová, nuestro Dios, Elohim, se pone en las manos, y que Él derrotó a sus hijos ya todo su pueblo. En ese momento tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres, niños. No queda ningún sobreviviente. Solo asportamos para nosotros como presa en el ganado y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Joshua 8 versículos 24 al 25. Cuando Israel terminó matando a todos los combatientes Ai en el campo, en el desierto, donde los habían perseguido, y cada último fue caído bajo los golpes de los israelitas, que acudieron en masa a Jai, y la hirieron a filo de espada. Todo cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000, todos los de Jai. Jueces 21, versículo 10 al 12. La comunidad, por lo tanto, envió a 12,000 hombres con órdenes. Ve y pasó a cuchillo a los habitantes de Jabes Galaad, incluidas las mujeres y los niños. Harás bien, destruir todo varón, ya toda mujer que haya tenido relaciones sexuales con un hombre, sin embargo, guardar las vírgenes. Hallaron de los moradores de Jabes 400 doncellas que habían tenido relaciones con nadie, y las llevaron al campamento en Silo, en Canaán. 1 Samuel 15 versículos 3. Por lo tanto, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene. No ceder el paso a la compasión por él, pero mata a hombres, mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Finalmente, lea todo el capítulo 10 de Josué, que narra la conquista del sur de Palestina a través de un sistema que llamaríamos una verdadera limpieza étnica. La gente de Maceda, Libna a Laquis, Geser, Eglón, Hebrón y Debir eran pasados a cuchillo después de la conquista había terminado, y por lo que ya no había ninguna necesidad de matar en la batalla. El versículo 40 es inequívoco. Hirió, pues, Josué toda la tierra, las montañas, el Negev y la tierra baja, y las laderas ya todos sus reyes. Sin quedar nada, pero se destruyeron todo lo que tenía vida, como Jehová lo mandó, Yahvé, Dios, Elohim, de Israel. Por lo tanto, fue él quien controla los homicidios en masa, que no escatimó ni a mujeres, ancianos y niños. Repito que no había siguiente en el sentido moderno del término que se tratarán, o preocuparse o para cumplir. Hay que tomar nota de una realidad clara. Yahvé era uno de los Elohim, y luchó ferozmente para expandir su territorio. Se elimina sin piedad el desafortunado que tenía el único defecto que residen en esos lugares que le interesaba, y por lo tanto, debía ser eliminada para permitir la instalación de su espacio. Hoy, a la luz de nuestros principios morales que consideraría el honor absolutamente inaceptable, reza, ama, un ser así. Pero, en realidad, deberíamos ni siquiera hacemos porque no había ni siquiera le preguntaron. Él no es el Dios universal, no era y no es el Dios de todos. La humanidad, en general, no fue incluido entre sus intereses. Él era el gobernador de un pueblo, y para ellos, y solo para ellos, actuó. Con ellos era chocado, con ellos se relaciona. A menudo es así, de manera que, visto hoy, nos parece inaceptable. Ciertos mandamientos y ciertas regulaciones tenían sentido en ese contexto. Entonces, con la multitud de gente que fue reglamentado, o en su erudito judío, Lea Bate de Adán, se forma y se moldea en una especie de campo de entrenamiento paramilitar, el cual Éxodo fue el campo en el desierto. A la luz de los hechos de la historia y lo real, colosal error, debido a una serie de eventos paradójicos por su violencia y la falta de sentido, es que el libro fue adaptado para forzar que otros creen, con la intención completamente desacoplada del propósito original para el que fue escrito y transmitido. El conocimiento de la verdad posible debería calmar los ánimos y considerar la Biblia como lo que es: la historia más o menos verdad de un pueblo y su gobernador. Una historia en la que es tan inútil que la humanidad sigue dividiendo. Volviendo a los mandamientos, me resalta que tenía que pensar en todo.
Él fue tan lejos como para regular la acción a seguir en la realización de necesidades fisiológicas normales, en el que pensó en tener que tomar medidas para evitar situaciones desagradables y molestas para él. Así que vamos a ver esto más curiosidad muy peculiar en Mitzvot, una intervención que ciertamente nunca se puede esperar de un Dios espiritual. Para evitar molestias a sí mismo, el Señor sintió la necesidad de dar esta indicación. Deuteronomio capítulo 23, versículo 13. Usted también tendrá un lugar fuera del campamento e ir allí para sus necesidades. En su equipo tendrá una clavija, con el que, en retirada exterior, cavar un agujero y luego recoprir ahí tu excremento. Porque el Señor, Jehová, tu Dios, Elohim, pasa por el centro de su campo y se va a explicar que esa norma se utiliza para evitar que él vea su indecencia. En pocas palabras, cuando caminaba entre las tiendas, Dios no pisar los excrementos del aire o ser abrumado, maloliente. Dado que no asesinato, bajo las órdenes para llevar a cabo matanzas despiadadas, hasta la atención para las evacuaciones corporales, tenemos una vía de reglamentación que no deja lugar a dudas sobre la realidad de las intenciones y necesidades personales de ese individuo. A menos que decir que todos estos son solo metáforas o alegorías, pero la Biblia en este caso sería tener un solo destino. La papelera, porque era el trabajo de los tontos, para presentar su Dios, que sea metafóricamente uno el más impresentable toda la historia de la humanidad. Pero esto, de hecho, sus defensores aseguran que la tesis espiritualista, con sus creencias, más que corroborar la falta de credibilidad del texto, ellos no se dan cuenta. Duro en la difusión de la verdad, que no se ha inventado a entender que cualquier Dios existe para las personas de fe, no necesita un libro para avalorarse, y mucho menos un libro como el Antiguo Testamento, que, en retrospectiva, Dios no habla nunca. Creo, en cambio, que la Biblia no es el trabajo de locos, y por lo tanto debe ser conocida y estudiada, ya que, sobre todo en las partes que cuentan la historia, contiene información importante para volver a escribir la historia de la humanidad, que tarde o temprano tendrá que académicos pone la mano. Entre las muchas dudas que llenan mi estudio en curso, de hecho tengo esta certeza. La historia que se ha dicho es, en el mejor de mal, mientras que, en el peor y más triste de lo posible, en forma deliberada, falsa, que se inventa y sostenidos para mantenernos ignorantes de la verdad y construir sistemas de energía teológicas e ideológicas que caerían de inmediato si la humanidad sabía. Esto se obtiene a partir de la lectura de la Biblia en relación con aquellos individuos que han sido convertidos en Dios. Esta es la invención fundamental que me he referido cuando he escrito antes, que los constructores de las teologías no se limitan a no decir lo que dice, sino que fue más allá. Se introdujeron lo que no está allí. Todavía en el Señor, el Dios supuesto señalé que la Biblia presenta a Yahvé como uno de los menos importantes en el grupo de los Elohim, y por esta razón tuvo una asignación de poca importancia, tan insignificante desde un punto demográfico y territorial de vista, que él trató de ampliar su ámbito de influencia a través de la conquista militar, que, por otra parte, él tuvo éxito solo en parte. Repito, como se ha dicho en esas ocasiones cuando examiné Deuteronomio capítulo 32 versículos 8 y siguientes, la forma insostenible argumento de que el Señor eligió a sí mismo el pueblo monoteísta. Toda la Biblia sería en ese caso la loca historia de cómo un Dios, como multitudes, elegir por sí mismo un pueblo, y luego procede a la conquista militar y sangrienta otras personas que, como Dios, que no estaba asignado. Pronto vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la elección, pero incluso antes de tener que examinar una curiosidad en relación con el principio. Una lectura desencantada de los capítulos 4 y 5 del libro de Génesis conduce a la hipótesis de que el Señor, el supuesto Dios de la teología, no ha tenido nada que ver con la fabricación de Adán y Eva. Después de las notas de la historia que participan los dos primeros hijos, Caín y Abel, Adán, a la edad de 130 años, que genera conjuntos, que a la edad de 105 años genera Enos. La Biblia, que solo en los días de Enos comenzaron a invocar el nombre del Señor, es así, 235 años después de que Elohim había hecho Adam informa. Lo que significa que Adán, Eva, Caín,
Abel y Set no lo piden, pero a otros Elohim. Los autores bíblicos tenían, sin embargo, designar el Señor Eva en todo debe hacerse cuando la teología de los sacerdotes de Jerusalén comenzó a girar en el único Dios Yahvé por el que las raíces de monoteísmo. Es probablemente una de las muchas medidas diseñadas para celebrar la grandeza de que Elohim, atribuir cualidades que no se reflejan en la figura que todo el texto bíblico pinta con claridad evidente, que el Señor no ha participado en la intervención que produjo Adán, y Eva enlaza con una lógica sostenida por la Biblia misma. Los dos antepasados de esa raza especial se produjeron por lo que llamamos Ge'ez, mientras que los ingenieros biomoleculares Yahvé era un Ishmil Chamá, es decir, una guerra hombre. Todos los documentos del Antiguo Testamento, como esencialmente no hizo más que pelea, y por tanto, desde luego, no tienen las habilidades para operar en la investigación biomédica y genética. Véase, en este sentido, el análisis realizado en mi anterior trabajo. Como escribí una persona de la comunidad judía de Roma, el Señor podría ser un hijo de uno de los líderes y tuvo que adquirir experiencia mostrando lo que era capaz. Confirmando la inscripción cotización Ugaritic, informado por el profesor Garbini, en la bibliografía, en el que un él, singular de Elohim, dice, el nombre de mi hijo guiñado. Incluso la cultura Ugaritic, entonces él lo sabía. Por tanto, no es sorprendente que, además de no haber creado ni el cielo ni la tierra, ha aparecido en la historia de los únicos adanitas en un momento posterior, y con toda probabilidad han recibido esas personas y la asignación de territorio desértico por Elión, el comandante Elohim, Deuteronomio capítulo 32 versículos 8. En los días de Peleg, cuando, como la Biblia Génesis 10 versículos 25, se señaló que la división de la tierra. El antiguo código de la Biblia griega hace que el concepto de la división, muy bien, de hecho, utiliza el verbo diamerizo, indicando el acto mismo de dividir y distribuir, y la Biblia no tiene problemas para recordar cómo tenían otros dioses, otras tierras y otros pueblos. ¿Un ejemplo? En Jueces 11, versículo 24, Jefté habla con el rey de Amón y dice, la tierra de la cual hizo su Elohim Kemosh, que hacerse con las llamas mantener, por lo que mantenerlo como el Señor, nuestro Dios, nos hemos dado en posesión. No hay comentarios, son necesarios, tales es la claridad de este verso a Jefté, y el autor bíblico, los Elohim llamado Kemosh, no es un ídolo inerte, sino un compañero digno, adversario de Jehová. Kemosh y Jehová son claramente en igualdad de condiciones, tienen el mismo poder para asignar la tierra, ninguno de los dos es superior que fue dicho. Son de hecho igual. Volviendo al antepasado Adam, decir que si se hubiera corregido la hipótesis de que el Señor no participó en su manufactura, podríamos decir que el supuesto Dios de la teología sería, por tanto, encontrar el Adán ya preparado y envasado, producido por sus colegas. Ahora llegamos a la famosa elección de las personas. En los capítulos 10 y 11 del Génesis, enumera las genealogías de los descendientes de Noé, y vemos inmediatamente que los nombres de los grandes pueblos del pasado Oriente Medio están fuera del alcance del supuesto control, Dios. Egipto, Asiria, Babilonia. Pero, al llegar a los judíos, ¿qué encontramos? Sem, definido en Génesis 10 versículos 21, el antepasado de todos los hijos de todos los tiempos, es decir, judíos genera Arfaxad, que, además de otros hijos e hijas, genera Salá, que, además de otros hijos e hijas, genera siempre, precisamente, el antepasado epónimo de los judíos. Nunca, además de otros hijos e hijas, genera Peleg y Joctán. Peleg, además de otros hijos e hijas, genera Reu, que, además de otros hijos e hijas, genera Serug, que, además de otros hijos e hijas, genera Nacor, que, además de otros hijos e hijas, genera la generación de Abram, Nacor y Taré Aran. En este punto, interviene en la historia que el Señor escogió a Abram, a continuación, uno entre los miles de familias judías, es decir, los descendientes de Eber. Ni siquiera el padre y dos hermanos de Abraham entran en su esfera de influencia. En esencia, la realidad del texto bíblico es claro. El Señor tenía, tal vez, en la sesión, o eligió uno de los cientos, o quizás miles, de las familias judíos, descendientes de Eber,
En lugar, nunca más se supo de él, porque eran gobernados por otros Elohim, como la Biblia dice claramente incluso en relación con la misma familia de Abraham. Véase, por ejemplo, Génesis capítulo 24 versículos 2. En verdad, muchas de esas familias, moabitas, edomitas, amalecitas, madianitas, etc., siempre descendientes de Eber, o incluso el mismo Abraham, en una fecha posterior, sintieron dramáticamente hablando de Jehová, que fueron objeto de las matanzas que ordenó para liberar esos territorios por su presencia, que asume como Dios, no se había atribuido originalmente, pero que más tarde se convirtió en el tema de su interés. Recuerdo la declaración hecha por el profesor Lee E. Levine, profesor de Historia Judía, Universidad Hebrea, Jerusalén. La identidad judía fue el resultado de un largo proceso de evolución, y la asimilación que implica semitas, no semita, nómadas y seminómadas, habitantes de las ciudades de Canaán y otros que emigraron. Teniendo en cuenta todo esto, y suponiendo que, como afirman muchos rabinos, Abraham nunca existió, me pregunto, ¿quién apagó Yahvé originalmente? Y luego, ¿qué fueron los que nos sacó de Egipto con la ayuda de Moisés? Yo diría que la Biblia que realmente necesitan pretender que y leer los estudios rabinos libres por dogmas, teológicas e ideológicas, es realmente esclarecedor que prevalece. Otros seres espirituales hipotéticos, ángeles, gigantes, Satanás y máquinas voladoras. La Biblia también nos habla de una variedad de otros distintos aspectos de Adam, individuos conocidos por varios nombres y agrupados en jerarquías. Dependiendo de las funciones y tipos físicos, están registrados en la Biblia, tanto como con los nombres genéricos con sus nombres. Recordamos algunas de ellas. Nefilim, gigantes, también conocidos como Refaim, Anakim, Emitas, Somsomeos, Malakim, Shedim, en relación con los nombres de grupo. Baal, Baal Safón, Baal Zebub, Baal Peor, Moloch, Melkart, Nibás, Tartán, Adramelech Anamelech, con respeto, sin embargo, los nombres propios. Grupos e individuos de otras culturas con los nombres conocidos: Anunnaki, Ijiji, Ijigu, Dingir, Irsirra, Ilu, Ilanu en Sumer y Akkad, Neteru, Shamshuhor para los egipcios, Viracochas, Quetzalcóatl en las culturas mesoamericanas y el sur, Tuatha de Danann y Asi en una parte del norte de Europa y en la tradición germánica, Deva para la cultura hindú, etc. Estas correspondencias confirman lo que hemos dicho más arriba. La Biblia no es único en la historia de la humanidad, pero uno de los muchos libros que cuentan la historia de los chicos, individuos más probable, es que vienen de otras partes que han llegado en el planeta Tierra y se han llevado a cabo operaciones típicas de los colonizadores de todos los tiempos. Irónicamente, debemos decir que las partes más confiables de la Biblia son aquellas que comparte con el resto de la humanidad y, en particular, con las historias sumerio-acadios acondicionados como una tradición teológica que, como era el caso en el texto en cuestión, se ha distorsionado el significado y propósito. Entre los grupos mencionados anteriormente, recordar aquí los seres de estatura gigantesca, el Nefilim, con 6 dedos en cada extremidad, es Adatili. La Biblia habla con absoluta normalidad, que narra incluso mientras luchaban en las filas de los filisteos, y estaban tan hostil a Yahvé y a su pueblo. Segunda de Samuel capítulo 21. A estas figuras en mis trabajos anteriores se dedica a un análisis exhaustivo, también acompañado de una hipótesis en su procedencia. Sin embargo, hay 2 categorías de aspectos que merecen una mención especial. Para un tratamiento completo del tema, se refiere a los 3 libros mencionados anteriormente. El Malakim, los llamados ángeles, la gente estaba en la carne, a menudo peligrosa para satisfacer, que necesitaba para comer, dormir, descansar, lavar. Incluso podría ser atacado y tuvo que defenderse. Ellos pertenecían a los niveles intermedios de la jerarquía y funcionaban como mensajeros y vigilantes. Probablemente correspondían a Ijiji, Ijigu, la cultura sumeria acadia, por lo tanto, nada que ver con las entidades espirituales que cuenta la tradición doctrinal. Hemos visto anteriormente cómo algunos de ellos acompañan constantemente al Señor como ordenanzas e incluso disponécero campos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.